Bien, buenas noches, estimados alumnos. Esta es la clase didáctica de la química del 10 de enero del 2025. El día de hoy tenemos a nuestra invitada que nos va a dar una charla magistral sobre el árbol de problema, que ya prácticamente con esa herramienta vamos a cerrar el curso. Ya las otras semanas sabemos que son periodos de lección y ustedes deben de completar las tareas en sus plataformas, en su plataforma, y por supuesto luego de eso tendremos el examen. Así que le damos la cordial bienvenida a la Máster Edith Mora. Ella va a explicar sobre el árbol de problemas, su utilidad y por favor, los señores que están en conexión, no deje abandonada la conexión, porque luego que ella explique, vamos a pedir que ustedes participen para el desarrollo de la identificación de un problema. Pero si ustedes cogen, en este momento hay 14 personas, no hay mucho. Igual vamos a empezar. La clase cerrará a las 8:30 aproximadamente para yo poder descargar la grabación. Bien, entonces bienvenida Master Edith y no sé, pues usted comparte la pantalla. Alexander, Buenas noches. Ya voy a compartir. voy a colocarla. Muchísimas gracias también por su tiempo y por acompañarnos. Opciones para compartir pantalla. Todos los participantes. Ya listo, ya está la opción de compartir. Ah, claro. Y no puede decir, sí, mucho fijo. Dice, yo no tengo ningún amigo con plata que me va a hacer un espacio en la empresa. Ah, claro. Que me va a conseguir la chamba, así que. A ver, te lo van. Ya sé, los datos, la gente que se lo. Venga. Pues todo como grande. Pues todo como grande. No importa. A ver. No puede caber que quieren se entregan. ¿Quién te cuenta? Pobrecito, lo tienen maltratado ahí. Ahí se está compartiendo. Hola. Se está compartiendo la imagen de tus archivos, pero no la presentación como tal. Ah, ya, No, a Mate, ver. solamente se ven Es que tienes que los volver a archivos. salir y volver a entrar, pero abierta la presentación. Ya la voy a ver. Un ratito. Uy, ¿qué te vas a echar mi bonita? ¿Qué pasó? Me entró la montuviada. Deja ver de todas maneras si yo puedo desde acá compartirlo. Sí, porque no sé qué pasa, porque no puedo. Edit copy. A ver, dejar de compartir.
Listo, ya se puede empezar. Ahí están todos, ahí está compartido, creo. Ya, sí. Buenas noches a todos, estimados estudiantes. Gracias por la invitación, Máster Guevara. Bien, como en las clases anteriores vimos las redes semánticas y también vimos los mapas conceptuales, los mapas mentales, así como cuáles eran las diferencias existentes entre este tipo de presentadores gráficos. Ahora, hoy día vamos a ver uno de estos que era un mapa mental, que es el árbol del problema. Vamos a ver este árbol del problema porque esta es una herramienta que nos va a ser muy útil cuando nosotros tengamos que hacer algún proyecto o simplemente algún trabajo de alguna de las clases que ustedes ven en donde le van a pedir que hagan este tipo de trabajo. Bien, ¿qué es el árbol del problema? El árbol del problema es una técnica que se usa para identificar, analizar las causas y efectos de un problema. Por eso se llama árbol del problema. Y se utiliza mucho en la planificación de proyectos y en la gestión de problemas. Aquí está clarito la descripción, ya vamos a ver el paso a paso, pero es necesario que sepan qué es y en qué se utiliza. Bien, la siguiente diapositiva vamos a ver el árbol del problema. En la siguiente, ¿qué pasó? Ya, aquí tenemos una imagen de un árbol del problema, que ya lo vimos anteriormente, pero aquí hay otra imagen para mejor ilustración. Como podemos ver, el árbol del problema se presenta de manera gráfica y jerárquica. El problema se ubica en la parte central del tronco. Por eso aquí está, problema. Este es el problema central. Va en el tronco. Las causas se representan en las raíces, o sea, en las ramas inferiores que son las raíces. Ahí vamos a ver las causas del problema. ¿Qué ocasionó esto? Y luego los efectos son las ramas que se encuentran en la parte superior en la copa del árbol. Entonces, en la parte central va el problema, en las raíces van las causas y en las ramas superiores en la copa van los efectos. Ya, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver del árbol del problema cuáles son estos procedimientos básicos para construir el árbol del problema. Lo primero que vamos a hacer, no lo vamos a hacer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino que lo vamos a hacer desde el centro, identificando el problema central. Primero, para poder hacer, antes de dibujar el árbol, tenemos que identificar cuál es el problema central que nosotros vamos a abordar como objeto de estudio. Una vez que tenemos identificado el problema, eso lo podemos hacer, por ejemplo, mediante una lluvia de ideas, varios problemas que ustedes piensen. Entonces, ustedes van a encontrar el problema. Ya más adelante les voy a explicar cómo lo van a identificar. Ahora vamos a ver los pasos. Identificar el problema central. Luego, vamos a identificar cuáles son las causas de este problema, de dónde se origina este problema, por qué surgió este problema. Luego, miren, primero el problema central, luego las causas, después cuáles son los efectos o las consecuencias. Así que hay que identificar tres cosas. Lo primero que hay que identificar es el problema. Luego vamos a identificar cuáles son las causas de este problema o el origen de este problema. Luego, finalmente, vamos a identificar los efectos del problema. Una vez que tenemos identificados estos tres puntos que son
estructura principal del árbol del problema, vamos a dibujar un arbolito, vamos a dibujar el árbol y luego ya vamos a profundizar en cada causa o cada efecto. El árbol del problema es importante porque ayuda a comprender la complejidad o la magnitud de un problema que nosotros vamos a abordar y a identificar esas áreas de intervención de manera prioritaria mediante las acciones que nosotros vamos a creer convenientes para resolver este problema. Entonces, ya tenemos aquí el procedimiento. Primero hay que identificar las tres partes principales del árbol. La primera, lo primerito que hay que identificar es el problema. Luego las causas, ¿qué causó el problema? Y luego, ¿cuáles son esas consecuencias? Después dibujamos el árbol y por último ya profundizamos en cada causa o cada problema. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva las partes del árbol y luego vamos a ver cómo identificar el problema. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Bien, miren, aquí lo tenemos clarito, sin más cosas, solamente la distribución de la estructura del árbol del problema. Como podemos ver, está distribuido en tres partes. En el centro, miren, ahí se ve clarito el tronco. En esa parte usted va a poner el problema principal o problema central, objeto de su estudio o de su trabajo, de su tarea. Luego vamos en la parte de abajo a poner las causas del problema o las raíces. Cuando usted haga algún problema, dice, ¿cuál es la causa o cuál es la raíz de este problema? ¿Verdad? Entonces, como lo podemos ver ahí, está el problema en el centro del árbol, las causas en la raíz. La causa es la raíz de todo el problema y los efectos son en las ramas. Así, de esta manera, lo vamos a ubicar. Cuando a ustedes les mandan a hacer un árbol del problema, tienen que dibujar el arbolito. No van a escribir simplemente problema principal y abajo escribir las palabras, cuáles son las causas y arriba cuáles son los efectos. No, tienen que dibujar el árbol. Por eso se llama árbol del problema. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, miren, aquí vamos a ver cómo identificar el problema, porque arriba decíamos identificar el problema, claro, pero ¿cómo lo identificamos? Entonces, para nosotros describir, para nosotros poder identificar un problema, primero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a realizar, cuáles son los hechos que vamos a abordar. Ya, entonces, si usted en su problema tiene, en su escuela, tiene problemas de comprensión lectora, por ejemplo, o tiene deserción escolar, por poner un ejemplo, usted tiene que tener claro qué es lo que va a ver. Pero para usted tener claro que ese, porque usted puede tener unas tres opciones de problema. Bueno, yo no sé qué causa el problema aquí en la escuela, la deserción escolar. Un ejemplo. Pero usted, para saber si el problema realmente es relevante, tiene que responder 5 interrogantes. Aquí yo las tengo, bueno, en español. En inglés se llaman 5W. Son las 5W, que es which, who, why, where, when. ¿Ya? Pero aquí la tenemos en español, ¿no? Las 5 interrogantes. Primero, ¿cuál es el origen del problema? Esa es la primera. Tenemos que buscar cuál es el origen del problema. La segunda parte, que es muy importante, ¿quién está viviendo el problema? ¿Ya? Si son los estudiantes, si son los profesores,
si son los directivos, porque el problema que usted va a estudiar, usted tiene que ver quién está viviendo el problema, porque recuerden que uno tiene que después hacer análisis del conjunto poblacional objeto de estudio. Entonces, primero, ¿cuál es el origen del problema? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Luego, ¿quién está viviendo el problema? ¿Qué grupo de la comunidad educativa o de su trabajo, de la comunidad a la que usted pertenezca, donde quiere resolver esto, tiene que ver quiénes están viviendo el problema? La otra pregunta que usted se debe hacer, ¿dónde está ocurriendo el problema? Puede ser, hay un problema de asistencia en la Universidad de Guayaquil. Ya, perfecto. Ahí sabemos que el problema es de asistencia. Dos, que es en la Universidad de Guayaquil. No sé. Ahora, ¿dónde? Pues en qué parte? Facultad de Filosofía. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está ocurriendo el problema? La otra pregunta es, ¿cuándo ocurre el problema? ¿Cuándo ocurre el problema? Todo está funcionando bien, pero de repente, cuando es las 9 de la noche, ya los estudiantes se van, entonces resulta que el problema está en las últimas horas de clase. Un ejemplo, el cuándo. Y la última, que esa ya se la hace usted. ¿Por qué ocurre? Este por qué ocurre el problema es una recopilación de las 4 anteriores preguntas. ¿Por qué ocurre el problema? ¿Ya? Entonces, una vez que usted tenga este cuadro, así como usted ve este cuadro, cuando usted vaya a hacer la identificación del problema de su proyecto, por ejemplo, ¿usted qué va a escribir? El problema, y donde yo tengo escrito cuál es el origen del problema, usted ahí lo va a escribir con una plumita, ¿no? Ta, ta, ta. ¿Quién está viviendo el problema? Usted va a anotarlo no solamente en la mente, porque recuerden que después usted tiene que hacer una observación comparativa, ¿ya? Entonces, una vez que usted se ha auto preguntado, se ha auto eh, interrogado con estas 5 preguntas principales y que usted ya tenga la respuesta, entonces ahí usted va a saber cuál es el verdadero problema. De esa manera, usted lo va a identificar de manera correcta. Usted va a decir, ah, no, pero si yo sé que el problema es la inasistencia, el 70% de no concurrencia a clase, ¿pero por qué? De pronto ese no es el verdadero problema. El problema no es la poca concurrencia, es la deserción escolar. Les pongo un ejemplo. Entonces, por eso, usted tiene que hacer este cuadrito, hacerse cada una de esas preguntas y responderla. No solamente se va a hacer la pregunta. Y de esta manera, usted va a identificar cuál es el problema objeto de estudio para su proyecto, para su trabajo, para su plan, para su tesis, para lo que usted esté haciendo. Bien, entonces, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ya. Sigamos en la próxima diapositiva, que en la próxima diapositiva nosotros vamos a ver, así mismo como hemos visto aquí, la identificación del problema. Ya, ¿qué es el problema, verdad? Antes que, ¿qué es el problema? Aquí tenemos unas referencias según varios autores, ¿ya? Dicen que es un problema de contradicción entre lo que es, lo que sucede y lo que debería ser. ¿Por qué entre lo que es y lo que debería ser? Esa es una manera de saber cuál es el problema, o sea, de saber qué es un problema. Lo que es, si usted es profesora de piano y entonces, le pongo un ejemplo, pero los alumnos no están rindiendo, no están dando los frutos que los padres de familia esperaban o usted esperaba, entonces lo que debería hacer es que usted termine el curso y un porcentaje mayor al 80% debe haber aprobado el curso. Pero resulta que solamente el 10% aprueban el curso. Entonces, el problema es lo que es ese 10% contra lo que debería ser, que es el 80%. Ese es un problema. Un problema es algo, es una contradicción existente entre lo que es, entre lo que usted puede ver y entre lo que debería ser. ¿Ya?
Entonces, aparte de esta definición principal, nosotros vamos a ver que tenemos autores como Aria que lo define como la descripción de una situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, miren, que permita comprender su origen y sus relaciones. ¿Ya? Kerlinger y Lee lo definen como un enunciado interrogativo que pregunta por la relación entre dos o más variables. Ya cuando ustedes estén haciendo algún proyecto, ahí van a ver cuál es la relación que existe entre las variables y qué tiene que ver el problema con eso. Yo no voy a profundizar en este momento porque ahorita no estamos haciendo seminarios de tesis ni evaluaciones de tesis, sino que aquí está una descripción, ¿no? Es un enunciado interrogativo que pregunta por la relación entre dos o más variables. Como les digo, eso ya lo van a ver más adelante en la práctica. Y Bernal lo define como todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre lo cual se percibe la necesidad de conocer. Cuando usted tiene un problema, usted necesita saber, necesita conocer por qué sucedió ese problema. Entonces, estas son las principales definiciones de un problema. Debo decírselos antes de pasar a la próxima diapositiva y que quiero que quede muy claro. Un problema no es bueno, ¿ya? Yo no puedo decir un problema. El alcalde está regalando bonos de $100 para gas y comestibles. Eso no es un problema. De pronto, de ahí puede surgir un problema, que a todos no lo alcanzó, ciudadanía inconforme. Eso es aparte. Pero si el alcalde les está dando un bono de $100 para gas y comestible, eso no es un problema, ¿ya? Eso necesito que quede claro. Sigamos con la siguiente diapositiva, que aquí está más clarita la cosa. Miren, aquí nosotros podemos ver, miren, aquí debemos tener en cuenta, según la RAE, un problema es una cuestión que se debe aclarar, una dificultad que se debe superar. Verán, y es un conjunto de circunstancias que dificultan el logro de un objetivo. O sea, un problema es una dificultad que se debe superar. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué debemos hacer? Debemos resolverlo. No podemos dejar el problema ahí. Entonces, el problema, necesito por favor, porque ya en este momento le voy a preguntar a alguien, porque supongo que están atendiendo, no es un beneficio. ¿Por qué es necesario hacer esta aclaración? Porque nos ha tocado ver trabajos donde la gente pone problemas que en realidad son problemas que uno quisiera tener ese problema, ¿ya? Entonces, el problema no es un beneficio o algo que proporcione bienestar o comodidad, no. Ya, voy a poner un ejemplo de lo que no es un problema. Laboratorio de computación bien equipado y con amplia capacidad de usuarios. Eso no es un problema. ¿Por qué pongo? Porque ustedes muchos pueden pensar, bueno, pero yo sé que eso no es un problema. Pero nos ha tocado revisar ese tipo de problemas. Eso no son problemas. Entonces, laboratorio de computación bien equipado y con amplia capacidad de usuario no es un problema. Porque si está bien equipado y tiene una gran capacidad de usuario, eso quiere decir que todos van a tener acceso y que no va a haber problemas de red, no va a haber problemas por falta de maquinarias, no, porque todo está bien equipado. Entonces, como podemos ver, esto no causa malestar ni preocupación. Si nosotros tenemos un laboratorio bien equipado, esto no causa malestar ni tampoco causa preocupación. Por lo tanto, esto no es un problema. ¿Ya? Entonces, repito, el problema no es un beneficio o algo que proporcione bienestar o comodidad. Y el ejemplo, lo repito,
Laboratorio, computación bien equipado y con amplia capacidad de usuario. Esto no causa malestar, no causa preocupación, no causa molestia, por lo tanto, no es un problema. Ahora, sí vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros vamos a determinar un problema y cuál es la relación que debe existir con el problema y la causa, con el problema y el efecto y la relación que debe tener, que tiene que haber entre causas y efectos. Sigamos a la siguiente diapositiva. Miren, aquí en la que viene está fácil la anterior. Ya, ahí, miren, aquí yo les puse un ejemplo de problema, causa y consecuencia. Recuerden, el problema va en el centro, en el tronco del árbol. Entonces, ¿cuál es el problema que yo voy a expresar en este momento? Comprensión lectora deficiente. Ese es un problema. A nadie le beneficia tener un aula con estudiantes que tienen comprensión lectora deficiente. ¿Ya? Cuando dijera excelente comprensión lectora, eso no es un problema. Comprensión lectora deficiente, ese es el problema. ¿Y qué causa? ¿De dónde se origina? Entonces, tenemos tres causas. Necesito que miren la imagen. Miren que ahí tiene la palabra causa 1, causa 2, causa 3. Y arriba tiene efecto 1, efecto 2, efecto 3. Efecto o consecuencia, es lo mismo. Ya. Entonces, el problema, comprensión lectora deficiente, el problema, ¿cuál es la causa? La causa número 1, falta de conocimientos previos. Cuando los niños tienen falta de conocimientos previos, es decir, por ejemplo, el niño fue, no estudió, pasó de grado, la mamá, no sé, tuvo suerte, la profesora fue buena y le regaló los puntos. Entonces, el niño no adquiere los conocimientos necesarios. Entonces, por falta de estos conocimientos previos, no aprendió las reglas ortográficas, no aprendió la estructura de las letras, no tiene esos conocimientos previos. ¿Qué va esta causa? ¿Qué va a tener como resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado, efecto o la consecuencia va a ser una mala ortografía y caligrafía. Entonces, la falta de conocimientos previos es una causa y el resultado de esa causa, porque cada causa debe tener su efecto. Usted no va a poner unas causas que no tienen nada que ver con los efectos. No, tiene que tener relación. Entonces, el efecto va a ser mala ortografía y caligrafía. Ustedes van a decir, pero esto de aquí no tiene nada que ver con la comprensión lectora. Por supuesto, porque un estudiante que tiene mala ortografía tampoco va a tener facilidad de interpretación de los caracteres. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? La falta de conocimiento es una causa de la comprensión lectora deficiente, tiene relación directa. Y la consecuencia es mala ortografía. Esa es la consecuencia 1 de la causa número 1. Ahora, vamos a ver. Comprensión lectora deficiente, el problema. Causa número 2, falta de vocabulario. Bajas habilidades comunicativas. No, es que la falta de vocabulario no tiene que ver con la comprensión lectora deficiente. Sí tiene que ver. Porque usted, para poder tener comprensión lectora, primero tiene que saber leer bien. Tiene que tener vocabulario para que se facilite su lectura y tiene que tener habilidades comunicativas, habilidades de habla, habilidades de expresión, habilidades de oratoria, para usted poder tener una comprensión lectora. Recuerden que no solamente es leer y comprender. Lectora, ¿qué significa? Habla de lectura. Entonces, las habilidades comunicativas tienen relación directa con la comprensión lectora.
Entonces, comprensión lectora deficiente, causa número 2, falta de vocabulario. Y el efecto son bajas habilidades comunicativas. Ya, él tiene mala comprensión lectora y bueno, y una de las causas de la falta de vocabulario, falta de habilidades comunicativas. Todo está relacionado. Luego, causa número 3, problemas de memoria. El problema de memoria es una de las causas más importantes para la comprensión lectora deficiente. Ahora, ¿cuál es ese efecto? Entonces, el efecto es dificultad para aprender temas. Si usted no comprende lo que está leyendo, obviamente no va a poder aprenderse el tema. Porque así sea que se lo aprenda de memoria, si se le llega a olvidar una palabra, a usted se le va a olvidar todo lo que estudió. Entonces, comprensión lectora deficiente es el problema. Tenemos 3 causas. Falta de conocimientos previos, falta de vocabulario, problemas de memoria. Estas 3 causas son las principales para que una persona tenga un problema en la comprensión lectora. Y cuando la gente, miren, vamos de abajo para arriba. Cuando la gente no tiene los conocimientos previos respectivos sobre letras, le falta el vocabulario y tiene problemas de memoria, esto va a terminar en un problema de comprensión lectora. Cuando la gente tiene problemas de comprensión lectora, las consecuencias son mala ortografía, bajas habilidades comunicativas y dificultad para aprender temas. Entonces, ahora, ustedes van a decir así, pero bueno, yo la verdad es que yo no sé de comprensión lectora, pero esto de aquí no lo hice así porque yo me inventé, no. Aquí hay algunos estudios, porque yo he trabajado con muchos estudiantes y han hecho hay muchas causas y muchos efectos. ¿Por qué puse estos? Porque estas causas y estos efectos son las que la gente no les parabola y dice, no, no, nada tiene que ver los conocimientos previos. No, el vocabulario, no, eso es para expresión oral. El problema de memoria, no, no, si eso, no, no. Precisamente cuando hay ustedes, en los temas que ustedes los ven como más dudosos, pero esto también está aquí entre las causas. Bueno, yo voy a investigar porque esa es la verdadera identificación de un problema. Usted identifica las verdaderas causas y una vez que usted identifica las verdaderas causas, va a encontrar las verdaderas consecuencias. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, está clarito. Ahora, si a usted en la máster le manda a hacer un árbol de algún tema, usted no va a hacer este cuadro. O sea, usted puede hacer este cuadro para usted, pero la parte donde dice problema, el problema, comprensión lectora deficiente, tiene que ponerlo en el tronco del árbol. Estas 3 causas las tiene que poner en las raíces del árbol. Y esas 3 consecuencias arriba en las ramas, en la copa del árbol. Entonces, ¿está claro? Vamos a preguntarle a Carlos Hurtado. Carlos Hurtado, ¿Cómo está? Buenas noches. ya, ahora dígame, imagínese que ahí usted tiene el árbol dibujado. Me va a decir dónde va a ubicar cada una de estas partes, el problema, las causas y las consecuencias. Ya, para mi parecer, estoy viendo el contexto de lo que usted está indicando. La parte del problema viene a ser un enlace central del árbol, donde la cual va dirigido. Y como usted especificó las ramas, puede ir en cada espacio literal, sea norte, sur, este, dependiendo de las ramas donde nos voy a ubicar, poniendo los efectos. Efecto número uno, número dos, número tres, conseguido con las consecuencias que la cual va dirigido dependiendo del tema que se vaya a hablar. Ese sería mi parecer. ¿Y las causas, dónde las ubicaría? En las ramas, prácticamente, No, en los... las causas son el origen, acuérdese. ¿Qué causa? Lo que causa viene de abajo. Las causas van en las raíces. En Ahí las está. raíces. Sí, en las raíces. Ya que yo entré, no sé mucho de la clase.
Esa parte no había leído. Entonces, problema principal va en el centro del árbol. Las causas van, por ejemplo, su hijo saca malas notas y usted dice, ¿cuál es la causa? ¿Por qué sacó malas notas? Eso viene antes de las malas notas, ¿sí o no? ¿Cuál es la raíz de este problema? ¿Por qué sacó malas notas? Eso es antes de las malas notas, eso va antes de las malas notas. ¿Cuáles son las consecuencias de las malas notas? Su hijo no pasó de grado. Esa es una consecuencia porque eso vino después de las malas notas. ¿Sí, cacha? Sí, máster, sí. Ya, bien. Ahora vamos a preguntarle en el mismo cuadro que estaba abajo. Máster, ¿puede poner la que estaba hace un rato? Esa, ya. Este mismo que está aquí. Vamos a preguntarle a Andrade Conforme. Andrade Conforme. Buenas noches, sí. Ya, ahora yo le voy a preguntar. Aquí yo tengo tres causas y tengo tres efectos. La causa 2, falta de vocabulario en el árbol del problema. ¿Dónde lo ubicaría usted? ¿Dónde lo ubicaría? Sí, ¿en qué parte del árbol ubicaría la causa 2, falta de vocabulario? Ah, en la raíz. En la raíz. Muy bien. Y el efecto 2, baja habilidades comunicativas, que está relacionado con la causa 2. ¿Dónde usted ubicaría este efecto o consecuencia número 2? En las ramas. En las ramas. Muy bien. Ya, entonces, ya nosotros tenemos claro cuáles son las partes del árbol del problema, cuál es la estructura, cómo vamos a identificar el problema, cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para identificar el problema y cómo vamos a elaborar el árbol. También tenemos en cuenta que el problema va en la parte central del tronco del árbol, las raíces son las causas y los efectos van en las ramas, en la copa del árbol. ¿Ya? Más adelante tenemos en la siguiente diapositiva algo que tienen que tener en cuenta, ya, unas recomendaciones. Esto tienen que aprendérselo, anotarlo, porque cuando van a hacer algo el problema, les digo, ustedes no pueden poner tres causas y consecuencias diferentes. No, tiene que tener cada causa su consecuencia para que usted tenga un tema central sólido. Cada causa debe estar relacionado con un efecto o con una consecuencia. Las causas y efectos deben estar directamente relacionadas con el problema y además deben relacionarse entre sí. Porque usted puede tener causas y problemas relacionados entre sí, pero si no están relacionados con el problema, el trabajo no vale. ¿Ya? Entonces, las causas y efectos deben estar directamente relacionados con el problema y además deben relacionarse entre sí. El problema se ubica en el tronco del árbol, las causas se ubican en las raíces y los efectos en las ramas del árbol. Esta diapositiva es el extracto de todo lo que les enseñé más adelante, más anteriormente. Entonces, con esta, usted se acuerda de esto de aquí, de estas recomendaciones, y no va a tener ningún problema con su árbol de problemas. ¿Ya? Eso es toda la clase. Más adelante van a tener un taller que la máster les va a explicar. Ahí, miren, ahí está hasta con ayuda de memoria. Taller árbol del problema. Ahí está dibujado. Ahí nomás ustedes tienen que escribir. Arriba tiene que escribir tres consecuencias. Ahí en la de en medio escribe el problema.
Y en la última, Hagámosle, disculpa la interrupción, hagámosle un ensayito así para que luego ellos no tengan inconvenientes en hacer su tarea, ¿no? perfecto, Porque perfecto. esto va a quedar, todavía tenemos algo de tiempo, entonces hacerle un ensayito que ellos identifiquen un problema, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, y que eso sí, todos los que están atendiéndonos eh, deben de considerar que cada causa tiene una consecuencia. No es que van a nombrar causas por nombrar, no, no, no. En este momento vamos a que ustedes imaginen un problema y a ese problema le van a identificar al menos dos causas con dos efectos. Ya, entonces como son las allá 8:10, Sí, ¿cuántos minutos le va a dar? Porque de ahí los tenemos que llamar al azar a unos cuantos para que nos digan su trabajo. ya, démosle unos 5 minutitos, nada Ya, en más. 5 minutos vamos a llamar a cualquiera de los que están conectados. Miren, cualquier problema sencillo. No anden buscando de las bombas atómicas ni de la cura del cáncer. No, eso no necesitamos. Algo sencillo, cosas sencillas. Así como les puse el ejemplo, ¿por qué sacó malas calificaciones? Porque no estudiaba. ¿Cuál es la consecuencia? Que perdió el año. Así. Pero que tenga sentido y que tenga coherencia. Ya, entonces corre el tiempo. Ana Paula Espinosa recién ha entrado. La noche de hoy, Ana Paula, ¿me está escuchando? Confirme. Sí, Master, sí se le escucha. Buenas Ya, noches. recién usted ha entrado y nosotros hemos estado en una charla sobre el árbol del problema. En 5 minutos ustedes tienen que, esto va a quedar de tarea. Pero en este momento ustedes tienen que identificar un problema y de ese problema desprender dos causas con sus respectivos efectos. Ese es el ejercicio que vamos a iniciar a las 8:15, 3 minutos. Ya no voy a dejar entrar a nadie más a la sala porque no hay, porque ya se está perdiendo la actividad. Mano mía. Y entonces, ¿cuál es el asunto? No, o sea, es que como usted dijo que no era, que no, digamos, un tema tan complejo. Por eso, pues, pero es es cualquier tema. No está Ya, prestando atención, no está prestando sí, atención. o A sea, ver, por ya ejemplo, yo diga tengo la entonces, escasez diga, del diga. agua en Ecuador, no Ya sé. dígalo. Tengo, o sea, como problema, tengo la escasez de agua en el Ecuador y ahí tengo las tres consecuencias, No, vamos con la causa, vamos en las orden. causas, Ya, el perdón. problema es escasez de agua en Ecuador. Perfecto. Sí, ahí Causa tengo uno, con un causa, efecto. cambio climático y sequías. Y el efecto, ahí hay dos situaciones que está mezclando. Cada causa es puntual. No puedo yo involucrar dos causas en un solo rubro. Una cosa es cambio climático, otra puede ser sequía. Entonces hay que separarla ya. Quedémonos con cambio climático. Esa es una causa ya. Y ahí Entonces, tengo otra causa. ya, a ver, de la causa de cambio climático, ¿cuál sería el efecto que usted considera que esté relacionado a la escasez de agua en el Ecuador? Reduce la disponibilidad de agua en ríos, lagos y acuíferos. Sí, o sea, yo lo encuentro bien, sí. A ver, vámonos con otra causa de ese mismo problema.
tengo la gestión ineficiente de los recursos hídricos. Bien. Gestión ineficiente, ya. ¿Y cuál sería el efecto? La falta de planificación del personal o tengo la falta de planificación o la regulación y mantenimiento Ya, ahí de las hay hidro. Una causa. sí. Eddie, a ver, Esa es corrígeme. una causa. Cuando usted habla de los recursos hidroeléctricos, también puede ser una... ¿Cuál era el problema? Me olvidé. El problema Eh, es la escasez de agua en el Ecuador. Ya, entonces la causa era los recursos hídricos, mala administración de recursos hídricos, y una consecuencia que ustedes la vivieron y por eso no asistían a clase. claro, la falta de lluvia. La luz. Eso fue La una luz, perdón, No, la no, consecuencia. no, luz. es la luz. Entonces, como hay una deficiente administración del recurso hídrico, un efecto de eso pudiera ser falta de estiaje en represa, o problemas en el estiaje de la represa. También. Eso tiene más sentido. Ya, gracias. Vámonos con Wilson Estacio. Encienda las cámaras para hacer la foto del curso, por favor. Buenas noches, máster. A ver, por favor, don Fernando. Buenas noches, Miss. Ujú. A ver, yo tengo mi árbol de problemas, pues en mi como problema principal tengo la falta de comunicación en una relación. ¿Cuál puede ser las causas? Una de las causas es la diferencias en la comunicación. Oiga, Esto, yo no le escucho. No le escucho. ahí me escuchan. Dígalo más claro. Ahí de pronto me escuchan. Ahí sí. Ya, yo como problema principal tengo falta de comunicación en una relación. Ya, Entonces, como está bien. Ya, adelante. ¿Cuál es la causa? la causa son diferencias en la comunicación. Esto, como consecuencias, trae malestar emocional. Y y otra de las causas que tengo es falta de interés, que como consecuencia trae pues pérdida de confianza o distanciamiento o ruptura de relación. Sí, o sea, está bien ese tipo de ejemplo, porque se sale fuera de lo común, pero sí, está bien. No sé, la Master Edith, que tenga algún comentario. Yo lo encuentro bien porque además dijimos que sean problemas sencillos, que no anden rebuscando cosas que ni ellos entienden. El chiste es que ellos sepan identificar un problema, que es una causa y que es una consecuencia y la relación. ¿Está bien? Está bien, ya. Otra persona para concluir, porque tengo que bajar la grabación. De pronto yo, máster. Bueno, Carlos, pero yo decía, démosle la oportunidad y Arenis Guamán Ya, máster. P. participe, y Arenis Guamán. Listo, maestro. El problema tengo como deforestación acelerada. ¿No me escucha? Sí, Allá. Las causas, agricultura extensiva y ganadería. Tala ilegal de los árboles. Esas son las dos causas. Y las ya, pero solo consecuencias, díganos una causa con un efecto en orden. agricultura extensiva y ganadería. Ya, entonces esa causa, eh, ¿qué genera como efecto? Mm. El tema del exceso de agricultura, ahí hay que separar, ¿eh?
No, ya dijimos, no pueden ir dos causas metidas ahí en una sola idea, hay que desagregarlos. Uno es problemas con exceso de ganadería y otro es acceso a agricultura, hay que separar las causas. Ya para la tarea que tienen que hacerlo por separado. Así que corregir esa situación. A ver, la escuchamos. ¿Cuál es el efecto del exceso de la ganadería? Está desconectado, creo. Discúlpame. Grandes áreas de bosque que son taladas para convertirlas en pastizales. Ya, está bien. Entonces, excesiva ganadería, incremento de áreas de pastizales. Hay otro tema importante. En las causas y en los efectos no pueden poner explicaciones. Tienen que ser ideas puntuales. Cuidado con eso. Tienen que ser puntuales. No es para poner todo un párrafo. No, no. Así no, no funciona esto del árbol de problemas. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Las dos personas que han participado está bien. A ver, don Carlos, para no dejarlo con el ánimo de participar, díganos su problema y una causa con un efecto. Por favor. Es que lo hice en Word, lo quería proyectar. Bueno, pues proyecte para que no se le quite la voluntad. Pero tiene usted que explicarlo, don Carlos. Ya, listo. Y está tan enanito que no se puede ver. Ahí sí. Ya. ¿Cuál es el problema? Ya, el problema que es aquí bajo rendimiento académico en niños de primaria. Tengo como causa falta de apoyo en el hogar, la primera causa. Como efecto tengo disminución de interés por aprender. También puede ser métodos de enseñanza poco interactivos. Y tengo un efecto que ya de motivación en clase. Puede ser una de ellas. También tengo el otro tema, que es contaminación del agua en ríos locales. Como causa tengo vertimiento de residuos industriales. Como efecto tengo reducción de las biodiversidades acuáticas. Como segundo punto tengo falta de tratamiento de aguas residuales domésticas. Y como efecto tengo incremento de enfermedades en las comunidades cercanas. Estos dos tipos de problemas he realizado. Sí, yo lo veo bien. Yo lo veo bien. ¿Algún comentario adicional, Master Edith, para despedir y cerrar la grabación? Lo encontré bien y está bien relacionado también. Sí, yo le voy a dar hasta un bono ahí a don Carlos. Está bien. Gracias, maestra, gracias. Sí, voy a darle un bono por la iniciativa. Bien, vamos a cerrar la clase. Muchas gracias, Master Edith, por su tiempo y su predisposición y buena voluntad. Cerramos aquí la clase. Hay 20 conectados nomás. Ya hice la toma del curso. Están conectados Angie Fernández, Carlos Hurtado, Genesis Cedeño, Tamara Chica Castro, Tamara Espinosa Paula, Fernando Estacio, Fernando Hidalgo, Yarenis Guamán, Chile Jordán, Chile Jordán, Catherine León, Jonathan Gibi Puma, Giovanni Márquez, Melanie Villafuerte,
Melanie Millán, Joana Muñoz, Marisa Quimí, Carmen Ruiz, Lourdes Segarra, Daily Bermeo, Alexander Velázquez y Villamar Kevin. Ya. Muchísimas gracias. Cerramos de aquí la grabación. Gracias.